Bien, pues hemos visto el origen de la vida y vamos a ver la clasificación de los seres vivos. Bien, para ver este apartado voy a utilizar una de las ilustraciones de vuestro libro. Es la de la página 360, que es esta de aquí. Bueno. Ya sabéis que es una forma típica de representar la evolución mediante un diagrama que parece a un árbol. Un árbol que tiene un tronco común, podría ser este, y a lo largo del tiempo, el tiempo sería un eje que estaría aquí. El tiempo va pasando. Esto es el pasado. Y esto, pues, la actualidad. Pues a lo largo que va pasando el tiempo, los grupos de seres vivos se van ramificando, van dando lugar a nuevos grupos o a nuevas especies. Bien, pues este sería el árbol que representa los grupos que se consideran actualmente dentro de una sistemática científica. Bueno, pues nos tenemos que remontar a nuestro primer antepasado, que se ha llamado LUCA. Son siglas en inglés. Last Universal Common Ancestor. O sea, nuestro último antepasado común universal. Podríamos pensar en aquellos coacervados, pues de aquellos el que dio lugar a todas las formas celulares actuales. Los otros desaparecerían. Entonces ese primer antepasado, nuestro último ancestro, pues daría lugar a varias ramas. Por supuesto sería un ser unicelular sin núcleo. Bueno, pues daría por un lado lugar a la rama de lo que conocemos como bacterias. Y luego daría lugar a otra rama que en algún momento se ramificaría aquí y daría lugar a otras dos ramas. Una daría lugar a un grupo de organismos, no es muy abundante, y ahora hablaremos de ellas, que se llaman arqueas. Y por otro lado daría lugar a un grupo que se denomina eucaria. Estos grupos se llaman son dominios. El dominio bacteria, dominio. El dominio arquea y el dominio eucaria. Vale. Bueno, pues esto es diferente a lo que recordaréis de otros años, porque hasta ahora se os ha explicado la clasificación de los seres vivos en función de los reinos, los 5 reinos de la naturaleza. Esa clasificación de los reinos está desfasada, pero es muy buena para fines didácticos, así que se sigue utilizando en los libros de texto, pero los científicos prefieren usar esta otra. Vamos a relacionar ambas. Bueno, pues no sé si recordáis que de los 5 reinos, bueno, los voy a poner aquí, los reinos de la naturaleza. Había un reino, el reino más primitivo, que era el reino Monera. El reino Monera incluía organismos procarióticos. Procarióticos. Pro es antes del núcleo. Vale, pues incluía ese reino a estos dos dominios. Es decir, que habían agrupado a todos los organismos que no tenían núcleo. Ahora se ha visto que dentro de esos
de esos organismos hay una diferencia que es incluso más importante, una diferencia entre ellos que es más importante que la carencia de núcleo. Antiguamente a esto se le llamaba, bueno, se sigue llamando, pero no es tan correcto, eubacterias. Eran las bacterias verdaderas, estas, y a los otros arqueobacterias. A ver, arqueobacterias. Algo así como bacterias arqueoprimitivas, ¿no? Como arqueología. Vale, esa es la clasificación de los reinos. Y luego, los otros 4 reinos estarían aquí, en el dominio Eucaria. Y ahí que teníamos el reino protoctista, que incluía organismos unicelulares eucarióticos o pluricelulares sin tejidos, y dentro de esta clasificación sería esto: los ciliados, los flagelados, los rizópodos, los esporozoos y las algas, todos los grupos de algas, las microscópicas, las macroscópicas, las verdes, las pardas, las rojas. Luego tendríamos un reino que es el reino de los hongos, que es este. Luego el cuarto reino normalmente es el de las plantas, pues eucarióticos capaces de hacer la fotosíntesis con tejidos y con órganos. Y por último tendríamos los animales. Eucarióticos heterótrofos, con tejidos y con órganos muy complejos y con una gran capacidad de relación con el medio. Vale, ahí estarían los 5 reinos. El reino 1, el reino 2, el reino 3, 4 y 5. Vale. Bueno, pues vamos a ver la diferencia de características en cada uno de los reinos. Para esto también voy a utilizar una tabla que está en vuestro libro. La tenéis inmediatamente debajo. Bueno, pues aquí tenemos a las bacterias, el reino de bacterias, el reino de arqueas y el reino de eucariotas. Bueno, pues vamos a ver, envoltura nuclear. Bueno, estas dos, tanto bacterias como arqueas, no tienen, es decir, no hay núcleo. Los eucariotas sí que tienen núcleo. Orgánulos membranosos, pues tanto las bacterias como las arqueas no tienen. Las eucariotas sí que tienen orgánulos membranosos, ya sabéis, retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, vesículas variadas, etc. Bueno, peptidoglucanos en la pared celular. No sé si os recordáis, la mureína. Eso está en las bacterias. Vale, en bacterias. En los otros dos grupos, no. Presencia de ARN polimerasa, sí, pero en las bacterias solo hay un tipo. Y en arqueas y eucariotas hay varios tipos. Había una ARN polimerasa 1, 2 y 3. Cada una, pues, polimerizaba ARNs diferentes. Mensajeros, transferentes y ribosómicos. Primer aminoácido que se coloca cuando se sintetiza una proteína. Si recordáis, cuando vimos el código genético AUG, el triplete AUG, daba lugar a metionina. En arqueobacterias también. Y en las bacterias es un derivado de la metionina, formilmetionina. Es una metionina con un radical formilo, que el radical formilo es esto, que una vez os lo dije mal. Es un radical de grupo aldehído.
Vale, presencia de histonas. Pues mira, tienen histonas las arqueobacterias y los eucariotas. Cromosoma circular, pues lo tienen las bacterias y las arqueobacterias. Las eucarias tienen cromosomas lineales. Y luego, capacidad de vivir a temperaturas muy altas, pues superior a 100 grados, pues las arqueobacterias. Bueno, pues veis, si os fijáis, antiguamente, digamos que tomaron en consideración esto y esto para establecer que esto formaba parte del mismo grupo, del reino Monera. Pero hoy día parece que ha primado esta parte. Todas las similitudes que tienen con los eucariotas. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el dibujo parece que están las arqueas más próximas a las eucariotas que a las bacterias. Es decir, es de la misma rama que diverge de las bacterias de la que salen ambos grupos, este y este. Pero bueno, lo cierto es que tienen características comunes con ambos grupos, por eso están ahí representados en medio. Bueno, pues vamos a hacer aquí un pequeño apartadito con un dibujo. Voy a tratar de representar cómo se pasa de un organismo procariótico a un organismo eucariótico. Y esto pues ya lo conocemos como la teoría de la endosimbiosis. Esto hemos hablado durante todo el curso, pero nunca lo hemos visto como un apartado en sí. Bueno, pues inicialmente tendríamos organismos procarióticos viviendo en un medio y que irían a sufrir una serie de cambios. Posiblemente estos organismos se alimentaran utilizando para ello la fermentación. Es decir, tomarían materia orgánica del exterior, materia orgánica, y mediante la fermentación pues producirían una cantidad de ATP pequeña y bueno, expulsarían sus desechos que podrían ser, pues como hemos visto, etanol o ácido láctico o ácido acético o otros productos de la fermentación. Bueno, pues parece ser que el primer paso hacia que esto se transforme de una bacteria en una célula eucariota es la pérdida de la cubierta externa, la pérdida de la pared. Si os fijáis aquí ya en la tabla se ve que ni arqueobacterias ni eucaria tienen una pared celular. Bueno, pues la pérdida de la pared haría que estos organismos pues tuvieran una cubierta más flexible y fluida. Y eso parece que posibilitaría dos cosas. Por un lado, que tuvieran la capacidad de fagocitar a otras bacterias, que estén engullendo otra bacteria. Y por otro lado, es que esas vesículas internas que se forman, pues creen espacios internos que incluso podrían crear un habitáculo, un espacio semicerrado que protegiera y guardara
a su material genético. Vale, pues tenemos un ser procariótico que por compartimentación interna da lugar a diferentes espacios. Y esto es el inicio de lo que podrían ser orgánulos membranosos. Y la capacidad pues, de formar la membrana y capturar a otras partículas, la endocitosis o fagocitosis. Bueno, es posible que estos organismos tuvieran la capacidad de desplazarse, porque tienen que capturar estas partículas. Vamos a poner aquí capacidad de movimiento. Bueno, pues no sabemos. Bueno, pues ya tenemos casi una eucariota. Lo que nos faltan es los orgánulos membranosos que hemos llamado transductores de energía. Pues ya hemos hablado alguna vez que en algún momento este eucariota primitivo debió de fagocitar un microorganismo que tenía la capacidad de hacer la respiración. Es decir, tomar materia orgánica y mediante el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, pues obtuvieran muchísima más energía. Y produjera un desecho que es el CO2. Claro, esto también implica la toma de oxígeno. Bueno, pues de algún modo parece ser que en vez de digerirlo mediante los lisosomas, ese orgánulo se quedó dentro. Ese orgánulo tiene su propio ADN, bicatenario circular, como muchas bacterias. Bueno, parece ser que algunos segmentos del ADN de las mitocondrias están en el núcleo. ¿Por qué? Porque hay proteínas de la mitocondria que se fabrican con la información genética contenida en el núcleo. Proteínas de la mitocondria. Ese debió de ser lo que selló el pacto. Es decir, ahora los genes del orgánulo están aquí dentro. Ya no te puedes ir. Porque si se separa una mitocondria, pues no puede vivir de forma independiente. Bueno, pues esa debió de ser la primera simbiosis. Y la segunda simbiosis sería que algunos de estos organismos con sus estructuras membranosas, con sus recién adquiridos orgánulos respiradores, fagocitaran a otro tipo de bacterias capaces de realizar la fotosíntesis. Vamos a hacer un huequito por aquí. Vamos a representar la fagocitosis de un orgánulo de ese estilo. Vale. Esos son los futuros cloroplastos. Son los gránulos, los telacoides, recordar. Bueno, pues este organismo era capaz
de a partir de CO2 y sales minerales, producir su propia energía, poquita, y sobre todo producir materia orgánica. ¿Eso qué supone? Pues que ya no dependes de la materia orgánica externa, como este organismo, como este. Por tanto, estos nuevos organismos doblemente simbiontes se transformarían en lo que llamamos autótrofos, que combinan los dos mecanismos. Bueno, no lo he comentado, aunque ya lo sabéis, esto necesita la luz del sol. Los autótrofos son capaces de hacer la fotosíntesis, pero también de respirar. Mediante la fotosíntesis se produce oxígeno y mediante la respiración se consume oxígeno. Pero sabemos que en los fotosintéticos la fotosíntesis siempre es mayor a la respiración. Por eso las plantas, en balance general, producen más oxígeno que el que consumen. Bueno, pues aquí tendríamos ya todos los representantes de estos reinos. Opa. Las algas son fotosintéticas y las plantas también. Aunque veis que estaban agrupados en reinos diferentes. Animales, hongos y protozoos tienen célula de tipo animal. Bueno, y eso sería una clasificación de los organismos, pues desde nivel metabólico y de estructura celular. Bueno, a continuación ya nos vamos a meter a ver organismos en concreto. Vamos a comenzar por los virus, que, como os daréis cuenta, no los he nombrado en ningún momento. Bueno, pues eso es lo primero que vamos a hacer, hablar de ellos. Voy a limpiar todo esto y continuamos. Hola chicos, vamos a continuar con el tema de los microorganismos. Hoy vamos a ver el apartado de los virus, muy de moda estos días. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un virus. Bueno, pues os he buscado una definición. Bueno, esta sería una definición. Los virus son partículas acelulares, parásitos obligados, que tienen la capacidad de replicarse dentro de una célula. Bueno, la primera pregunta que se nos puede plantear es, ¿son seres vivos? Pues un ser vivo, las características de un ser vivo son las siguientes. Está formado por una o más células. Cumple las funciones vitales. Son nutrición, relación,
reproducción, y los seres vivos están formados por biomoléculas. Es decir, los seres vivos tenemos una química muy particular. Bueno, pues atendiendo a esa definición, no están formados por células, son partículas acelulares. Luego veremos su estructura, veremos cómo están formados. ¿Cumplen las funciones vitales? Pues no se nutren, no se relacionan y solo se pueden reproducir. Pero solo se pueden reproducir cuando están dentro de una célula. Y luego sí que están formados por biomoléculas. Es decir, químicamente sí que están relacionados con los seres vivos. No son partículas minerales. Por tanto, se concluye que no son seres vivos. Solo cumplen una de las funciones y solo cuando están actuando como parásitos, cuando están dentro de una célula. Podríamos considerar que los virus son fragmentos de información genética que pueden viajar de unas células a otras, reproduciéndose. Son instrucciones. Instrucciones que llegan a una célula y allí se ejecutan y al ejecutarse muchas veces causan daño a las células y lo que hacen es muchas copias de sí mismo y esas instrucciones pasan a otra célula. Los virus se dice que tienen dos fases. En su ciclo vital, por decirlo de algún modo, porque claro, si no están vivos, no se puede hablar de ciclo vital. Podemos llamar de su ciclo reproductivo. Tienen dos fases. Una fase extracelular, en la que no hacen nada, son partículas inertes, que pueden viajar de un lado a otro pues, a través del aire o como hemos visto en gotitas de saliva cuando una persona infectada estornuda, o pueden quedar inactivos, pero una especie de en espera de infectar sobre las superficies, contaminando objetos. Y esas partículas inertes se le llaman viriones. Digamos que los viriones son los virus cuando están fuera de una célula, que son transportados de un lado para otro sin ningún tipo de capacidad de moverse, de voluntad ni nada de eso. Y luego también tienen una fase intracelular, donde ahí pues cobran una actividad. No es que ellos hagan algo, como os he dicho antes, son instrucciones genéticas y es la célula la que hace algo con esas instrucciones. Cuando están activos ya se llamarían virus y lo que hacen es utilizan se suele utilizar esta expresión, la maquinaria molecular de la célula
entiéndase las enzimas y ribosomas, etc., para reproducirse. Al reproducirse, salen de la célula y volvemos a estar en esta fase extracelular, donde son partículas inertes, sin vida, sin capacidad de movimiento por sí sola, ni de decisión, ni de nada. Bueno. Vamos a ver su clasificación. Como hemos visto anteriormente, hay veces que un mismo grupo se puede clasificar de varias maneras, pues aquí también va a pasar lo mismo. Va a haber diferentes clasificaciones. Vamos a hacer una clasificación teniendo en cuenta la célula que parasita. Según el tipo de célula que parasita. Pues aquí tendríamos tres grupos. Tenemos los virus que parasitan bacterias, virus que afectan a bacterias, que comúnmente se llaman bacteriófagos. Fijaros que parece que el término haga referencia a que comen bacterias, bacteriófagos. Bueno, tenemos virus que afectan a células animales. Bueno, pues comúnmente virus animales. Y los que afectan a células vegetales. Pues virus vegetales. Fijaros que bacterias y vegetales también pueden sufrir la infección por un virus. También podemos clasificarlos según el tipo de material genético. Según el tipo de material genético. Y aquí tenemos virus cuyo material genético es ADN, un virus de ADN, y también tenemos virus cuyo material genético es el ARN. Luego, dentro de los de ADN también se distinguen los que tienen ADN monocatenario, esto es una rareza, recordad que el ADN casi siempre es bicatenario, y los que tienen ADN bicatenario. Y luego, dentro de monocatenario están los que son monocadenas circulares y lineales. Y aquí igual, en bicatenario tenemos circular y lineal. Y dentro del ARN igual. Tenemos ARN monocatenario, que es común, el ARN suele ser de una sola hebra y que podría ser circular y lineal.
y ARN bicatenario. También circular o lineal. Aquí las rarezas son estas dos. Esto es raro, ADN de una sola cadena, y también es raro el ARN de dos cadenas. Fijaros que los virus tienen una gran diversidad de posibilidades en cuanto a la forma de su ADN. El maldito coronavirus es un virus de ARN bicatenario y creo que es lineal. Luego os lo confirmo. Bueno, y por último, habría una clasificación según el tipo de estructura externa. Según el tipo de cápsida. Y aquí tenemos los icosaédricos, los helicoidales, y los de cápsida compleja. Bueno, este apartado es importante y lo voy a desarrollar en el siguiente punto, que es la composición o la estructura que he puesto. La composición de los virus. Ahí en la composición voy a hacer un esquema de cada uno de los tres tipos. De los de cápsida icosaédrica, cápsida helicoidal y cápsida compleja. Bien.